Salvete discipulae discipuli. Otro de los textos propuestos esta semana para traducir es este texto de Eutropio, de su obra Breviarium, del libro 2, el capítulo, el parágrafo 14. Desde mi punto de vista es un texto fácil, por lo tanto creo que este vídeo tardará poco porque no hay mucho que explicar. Vamos con ello. Primero leemos el texto. Consules deinde Marcus Curius Dentatus et Cornelius Lentulus adversum Pyrrhum misi sunt. Hasta ahí hay un punto, por lo tanto, hasta ahí será la primera oración. Curius contra eum pugnavit exercitum eius quecidit ipsum tarentum fugavit castra cepit. Hasta ahí tenemos otro punto, por lo tanto, hasta ahí tendremos otra oración. Ea die caesa ostium viginti triamilia. Otro punto, otra oración. Curius in consulato triumfavit, siguiente punto, siguiente oración. Primus Roman elephantos quatuor duxit, de punto a punto, siguiente oración. Y por último, Pyrrhus etiam a Tarento mos requesit et apud Argos, graeciae civitatem o quisus est, que es la última oración. Vamos a ir trabajando el texto oración por oración para así explicar lo que sea conveniente y ver su traducción. Primera oración. Consules deinde Marcus Curius Dentatus et Cornelius Lentulus adversum Pyrrhum misi sunt. Una oración simple. Solo hay un verbo, misi sunt, verbo en pasiva, súper conocido por todos nosotros. Y sencillamente, bueno, pues realmente todo el vocabulario es conocido. Estos son nombres propios y simplemente hay que redactarla. Después, deinde los cónsules Curio Dentato y Cornelio Lentulo misi sunt fueron enviados adversum Pyrrhum, contra Pirro. Conocemos esta preposición adversum, que es una preposición de acusativo, la conocemos desde el curso pasado, desde el capítulo 12 de Lingua Latina per se Illustrata. Siguiente oración. Curios contra eum pugnavit, primer verbo, pretérito perfecto. Exercitum eius quecidit, segundo verbo, pretérito perfecto. Ipsum tarentum fugavit, tercer verbo, pretérito perfecto. Y castra cepit, cuarto verbo, pretérito perfecto. Cuatro verbos que son iguales, pretéritos perfectos, ¿vale? ¿Cómo están relacionados entre sí? Pues por las comas. Quiere decir que es una oración compuesta de cuatro proposiciones yuxtapuestas, que son las que van separadas por comas. Todos los verbos son pretéritos perfectos. Aquí hay que fijarse en Tarentum, que es un nombre de ciudad, ¿vale? Y en acusativo. Probablemente indique el lugar hacia dónde. Esto lo vamos a ver ahora en la traducción, ¿vale? Bien, antes de traducir tendremos que buscar las palabras que no conozcamos. Probablemente conozcamos casi todas las palabras, pero hay que poner cuidado en dos. La primera es en este quecidit, que si no lo conocemos, pues vamos al diccionario. Y el diccionario nos dice que hay dos quecidit. Quecidit perfecto decado y quecidit perfecto decaedo. Bueno, pues tendremos que ver cuál de los dos es. Aquí tenemos los dos verbos. Uno es caedo, caedo quecidit caesum, que significa varias cosas, entre ellas dar, muerte, exterminar, aniquilar, y el otro es cado, que significa caer. Bueno, ahora cuando veamos la traducción veremos cuál de los dos es el más adecuado. Y también tenemos que tener cuidado con el verbo fugavit, pero este verbo ya lo hemos trabajado, ¿vale? El verbo fugavit es del verbo fugo de la primera, que significa hacer huir a alguien, poner en fuga a alguien. Esto creo que os lo tengo puesto en una nota para recordarlo porque nos dio problemas, tuvisteis dudas en otro texto. Bueno, pues empezamos a traducir. Curio luchó contra él. Quecidit no va a ser cayó su ejército, sino masacró a su ejército. Por lo tanto, esto será del verbo caedo, quecidit, caesum. Habrá que fijarse en esto por lo que vendrá más adelante. Quecidit lo hizo ir, fugavit, lo hizo huir ipsum a él mismo, lo puso en fuga, a él en persona, al propio Pirro, tarentum, a Tarento, acusativo de dirección, y castra cepit, y tomó su campamento. Recordad que castra es un plurale tantum, es una palabra que solo se declina en plural, y luego además en latín hay que traducirlo en singular, no se dice capturó sus campamentos, sino su campamento. Venga, siguiente oración. Ea die caesa ostium viginti triamilia. Es una oración muy cortita, aparentemente, bueno, es sencilla, pero tiene varias cosas que explicar. Primero, según la leemos, no hay ninguna desinencia verbal. ¿Habrá verbo? Bueno,
Pues cuando busquemos las palabras encontraremos este caesa, ¿vale? Y recordaremos que este caesa viene del verbo caedo, caesun, dar muerte es terminar, por lo tanto tendrá que ver, esto tendrá que ver con el verbo caesa, ¿vale? Buscaremos caesa incluso buscaremos caesa, buscaremos caesa, caesus, caesa, caesun, participio de perfecto del verbo caedo que tenemos aquí arriba, ¿vale? Bueno, os lo tenía puesto en una nota, pero además, hombre, cuando tenemos un participio así solo, bueno, y no tenemos verbo, pues hay que sobreentender el verbo sun, caesa, sun, pretérito perfecto de la voz pasiva. Caesa en neutro del plural, por lo tanto su sujeto será el neutro plural que hay aquí, triamilia, ¿vale? Bueno, viginti, triamilia, lo que pasa es que viginti es indeclinable, por eso no lo he señalado. Viginti, triamilia, 23.000, son el sujeto de este caesa, ¿vale? ¿Qué más cosas hay en esta oración? Pues encontramos un complemento circunstancial de tiempo, de los que se expresan en ablativo sin preposición, que responden a la pregunta ¿cuándo? Fijémonos aquí que además die está tratado como un femenino. Dies, diei es masculino o femenino. Generalmente es masculino, pero también lo encontramos en femenino, sobre todo en estos autores en autores de latín posclásico y sobre todo en estos autores del latín tardío. Vamos entonces con la traducción. Ese día, ¿vale? Cuando había pasado todo esto, ese día Caesasun fueron aniquilados 23.000 ostium. ¿Qué es este ostium? Bueno, pues realmente este ostium es un genitivo partitivo. 23.000 de los enemigos, 23.000 fueron asesinados. Nosotros decimos fueron asesinados 23.000 enemigos. Pero en latín, esto, que es la parte que se toma de un todo, se expresa en genitivo. Es un genitivo partitivo. Bueno, de esto hemos hablado varias veces en clase. Siguiente oración. Curius in consulato triumfavit, oración simple. Curio celebró un triunfo en su consulado. Sobre lo de celebrar triunfos ya hemos hablado en clase. Celebrar triunfos cuando se ha ganado una guerra, un enemigo, una guerra legalmente declarada a un enemigo, también un enemigo legal, no piratas o cosas así. Se puede celebrar el triunfo. De esto hemos hablado en clase y cómo eran los triunfos. Oración quinta. Primus Roman Elephantos Quatuor Duxit. Otra vez oración simple, muy sencilla, con todo el vocabulario conocido. Simplemente nos tendremos que fijar en Roman, nombre de ciudad en acusativo, pues igual que antes era un circunstancial de lugar hacia dónde. Es decir, fue el primero, primus, fue el primero que Duxit llevó, que condujo, cuatro elefantes a Roma. Ahí tenéis el circunstancial. Y la última oración, tenemos pirrus etiam atarentomos requesit, un verbo, et apud argos graece equivitaten, dos verbos, ¿vale? ¿Cómo están relacionados estos dos verbos? Bueno, pues van coordinados por et, por lo tanto son dos proposiciones coordinadas, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos podemos fijar en esta oración antes de redactarla? Porque realmente aquí sí deberíamos conocer todo el vocabulario, no deberíamos buscar nada. Pues fijémonos en atarento. Hasta ahora los nombres propios de ciudad los había trabajado sin preposición, como es lo habitual en latín clásico, pero aquí ya le incorpora una preposición. En latín tardío es cuando empiezan a utilizarse las preposiciones y que es lo que nos van a dejar después en castellano. Entonces, en latín clásico esto sería solo tarento sin preposición y aquí ya lo vemos con preposición, lo cual pues aún nos ayuda más para entender. Y fijémonos también en esta cuestión que está aquí entre comas. Tenemos aquí vitaten, que es un acusativo, y será, este vitaten, este acusativo, será una posición a argos. Bueno, también incluyo graeque en la posición porque como va entre comas, y normalmente las aposiciones suelen llevar un complemento del nombre. El nombre aposicionado, vitaten, que va en el mismo caso, en este caso acusativo, igual que argos, ¿vale? Suele ir acompañado de un complemento del nombre. Todo es una aposición. Redactamos. Pirro enseguida, Mox también, Etian, requesit, se retiró de Tarento, ojo, no a Tarento, sino de Tarento, circunstancial del lugar desde donde, Oquisuset, y fue asesinado apud Argos, en Argos, junto a Argos, al lado de Argos, cerca de Argos. ¿Y qué es Argos? Kiwitaten, ciudad de Grecia. Bueno, pues este ha sido todo el texto. Como veis es muy sencillo, espero que os haya ayudado la explicación. Simplemente me queda, junto con el cónsul Curio, que este es el cónsul Curio, el que venció a Pirro, despedirme de vosotros. Walete.